El análisis del día con visión global. Don Gonzalo Cañete de Soto, Londres, muy buenas noches. Don Manuel, muy buenas noches. Encantado de saludarle. Don Gonzalo Cañete de Soto, analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote. Arrancamos el mes de noviembre y ¿qué nos encontramos? ¿Qué escenario manejan? Bueno, yo voy a insistir con el panorama que conté la semana pasada. Primero, un euro-dólar que sigue estando renqueando. Creo que veremos un movimiento bajista. Ahora comentaremos por qué a nivel macro está apuntando a arenas movedizas. La semana de hoy va a ser muy interesante porque tenemos tanto a Yellen como a Draghi hablando juntos el mismo día. Creo que eso será el catalizador del que hablábamos la semana pasada. Creo que el eurodólar lo veremos hacer un movimiento bajista bastante fuerte las próximas semanas y eso nos va a dar mucho gas para una subida del mercado europeo. Vamos a recuperar terreno en la renta variable, esa es mi apuesta. ¿Hasta dónde? Vale, muy bien, venga, vamos a concretarlo. IBEX 35 es el mejor de todos, el que más me gusta porque es el que más ha descontado. Como siempre, estás más rezagado que el resto de la renta variable europea. En este caso, IBEX 35 lo veo en torno a los 11.500 puntos de objetivo. 11.500 puntos de objetivo. Es decir, volvemos a repetir lo que hemos hecho hace un momento. Todo condicionado a que realmente veamos que ese eurodólar tumba, cae hasta 1,08 por lo pronto, pero el objetivo sería que de aquí a finales de año volvamos a tocar los mínimos de 2015. ¿En base a qué se justifica todo esto? Desde el punto de vista chartista, el que le guste el análisis técnico lo va a ver claro, porque hay una ruptura de toda la tendencia alcista que ha llevado el eurodólar pasivamente durante el año, se está rompiendo ahora. Creo que las subidas que hemos visto los últimos días de la semana pasada en el eurodólar son subidas débiles, son subidas que en algunos casos han tenido un volumen bastante bajo y que además están reflejando que obviamente se trata de una figura de pullback. Con lo cual, veremos cómo se confirma ese movimiento a la baja en el eurodólar y nos da gas para subir. IBEX 35 decía, es el más goloso, es el más ambicioso, 11.500 puntos, pero, cuidado, Eurostoxx 3.600 puntos, e incluso DAX diríamos, lo que comentamos la semana pasada fue que posiblemente si había un movimiento alcista en el mercado, motivo de esa ruptura de soporte del eurodólar que perdía la semana pasada, veíamos tras las palabras de la Reserva Federal ciertos niveles, decíamos, bueno, esto se vaticina una caída que será generalizada en el eurodólar. El DAX ya ha tocado, está prácticamente en zona objetivo 11.000 puntos, porque desde el punto de vista técnico, y si bien es cierto esa leyenda urbana que dice que los mercados, el precio, los gráficos lo descuentan todo antes que las noticias, en este caso DAX está alcanzando prácticamente zona objetivo. Si realmente ocurre esto y nos dan mucho más combustible, muy probablemente el DAX ha alcanzado zona objetivo ayudado por datos como lo del Commerzbank, que ha empujado bastante el mercado hoy. Pero creo que es anecdótico y que realmente el DAX, de pasar los 11.000 puntos, que le va a costar, se dirigirá a los 11.350 puntos e iría acompañando al resto de los dos índices que nos gustan, Eurostoxx 50 e IBEX 35. Desde luego, descartamos ya desde aquí, lo decimos de entrada, SP500. ¿Por qué? Porque estamos muy cercanos a zona de máximos y porque además, señores, el contexto general es una Reserva Federal amenazando con subir tipos y un Banco Central Europeo que se está especulando cada vez más con que extienda una QE o la haga más flexible. Funcionarios del BCE, miembros del Comité Ejecutivo hablan cada vez más de más estímulo. ¿Eso qué quiere decir? Más claro agua. Dólar caro, euro barato, relación euro-dólar bajista, entrada de dinero de Estados Unidos a Europa para la renta variable. Creo que los datos y el puzzle encajan perfectamente. La subida de hoy en Europa sería el inicio de este escenario que maneja ya desde la semana pasada Gonzalo Cañete de Soto. No, cuidado, porque vamos a señalar que va a haber un detonante. ¿Cuál? Lo hemos dicho. El miércoles habrá Draghi a las 10 de la mañana y habrá Yellen a las 4 de la tarde. Nos va a hablar, es decir, nos va a hablar Europa por la mañana y nos va a hablar Estados Unidos por la tarde. Los dos son las autoridades principales, los máximos mandatarios de la política monetaria del mundo. Cuando estos hablen, veremos qué es lo que está en juego realmente. Quizá nada ocurra, no tengamos esa subida que estamos esperando, pero estoy seguro que lo que nos está descontando el gráfico es que va a haber un catalizador que empuje a la renta variable europea fuertemente para arriba. Para fijarnos en precio, ¿dónde podemos ver que empieza esa subida? Yo creo que en un cierre, por ejemplo en el caso del IBEX, cuando veamos un cierre del mercado por encima de los 10.500 puntos, 10.550 incluso,
o el que sea más conservador, que se espera hasta los 10.600 puntos del IBEX. Pero cuando veamos que el IBEX se consolida por encima de esa zona, muy probablemente hayamos empezado ese movimiento, ese rally hacia los 11.500 puntos. Entonces creo que entonces era el momento. Todavía no. Sería estúpido creernos ahora la subida de hoy como, bueno, esto ya está, estamos subiendo en Europa. ¿Por qué? Porque el eurodólar no se está debilitando como puede llegar a hacerlo, y porque desde luego tenemos a la vuelta de la esquina, que es esta misma semana, las palabras de los dos mandatarios que dirigen la política monetaria del mundo. Como estos van a poder bien confirmar lo que vemos, bien chafarlo por completo, porque ya se sabe cómo son, esperémonos al menos a sus palabras para ver si estamos en lo cierto. Hay una cosa que hemos comentado alguna vez usted y yo. Cuando eventos como este ocurren, cuando ocurre un día en concreto en el que sabemos que va a haber volatilidad garantizada en el mercado, porque van a hablar estos señores y esta señora, por supuesto, ¿qué pasa? Que podemos apostar por determinados tipos de estrategias que son, como dicen los profesionales, ¿no? Es estar largos en volatilidad. Es decir, ni comprados ni vendidos, ni alcistas ni bajistas, sino largos en volatilidad. Apostamos por esa subida de la renta variable europea, por esa bajada del eurodólar, pero ¿por qué no? Podemos buscar movimientos también que nos inviten a un debilitamiento del dólar frente al franco suizo, por ejemplo, o a una subida del oro por debilitamiento del dólar. Este tipo de cosas se pueden estar buscando para cubrirnos las espaldas. Pero en cualquier caso, insisto, detonantes, busquemos rupturas de precio como las que hemos dicho de IBEX. Un IBEX por encima de 10.550, 10.600, estupendo, gatitazo de salida para anunciar posibles compras. Sí, en torno a 150, casi 200 puntos más de los actuales. Los movimientos que estamos viendo en estas últimas sesiones, más a los resultados empresariales, ¿a su juicio, don Gonzalo? Sí, y sobre todo a nivel anecdótico. Digo siempre, como realmente el panorama que se avecina, yo creo, desde el punto de vista de futuros, desde el punto de vista de divisas, que son al fin y al cabo los que realmente mueven los millones en los mercados y no las acciones, cada resultado empresarial, bueno, si ahora los tenemos positivos en el sector bancario, hace una semana los teníamos negativos o peores del esperado. ¿Esto qué es? Es anecdótico. Enfría el mercado o lo calienta, pero no impide que se produzca el movimiento que se vaticina. ¿Cuál es? Pues un movimiento bastante fuerte al alza o, en su caso, pues por reacción, un movimiento a la baja que nos produzca. Pero la apuesta la tengo puesta al alza, puesto que hay una figura, como llaman los técnicos, hombro, cabeza, hombro, con proyección alcista en ese eurodólar, en ese IBEX 35, en ese Eurostoxx, incluso en ese DAX que ya habría alcanzado objetivo. Entonces, por eso creo que todo lo demás, resultado empresarial, anecdótico. Hay que tener en cuenta una cosa, y esto es así porque no hay otra interpretación posible. Estamos viviendo ya años y años de vicio de mercado. Entonces, los mercados ahora no tienen por qué subir por resultado empresarial. Suben directamente por la propia política monetaria que estamos viviendo de continua liquidez a nivel mundial, de flexibilización, de tipos de interés por los suelos, de que ahora voy a subir los tipos pero ahora no los subo porque el dato de empleo no cuadra del todo. Hay demasiado maquillaje a nivel macroeconómico y demasiada droga inyectada por parte de las autoridades monetarias para mantener esto en pie. Es como leía hoy a un comentarista diciendo que estaban zombificados. Pues efectivamente es muy buen término, zombificados, porque mantenemos mercados al alza pese a que no se consoliden o no existan datos fiables desde el punto de vista macroeconómico. Se especulaba, por ejemplo, hoy con un dato de empleo americano que era peor de lo esperado. Hay muchos factores que no cuadran del todo y además se percibe, yo creo que por el público, tanto inversor como por los miembros o agentes de la economía real. La gente de negocios, las empresas, las familias también lo perciben. ¿Está realmente una recuperación económica a la vuelta de la esquina o sencillamente estamos inflando el mercado? Bueno, pues atención al próximo miércoles, hablan Draghi y Yellen, y eso podría ser un catalizador para ese movimiento en el mercado de divisas entre el euro y el dólar, y por lo tanto también para futuros movimientos en los principales indicadores europeos. Don Gonzalo Cañete de Soto, próximos cursos de Swissquote. Sí, mire, voy a hacer uno esta semana sobre trading algorítmico. Voy a enseñar cómo parametrizar y estudiar robots. Así que, como siempre le digo, es un curso privado con password, pero sus oyentes que nos llamen, que nos digan que son oyentes de Visión Global y les invitamos, les mandamos el password y pueden acceder. Que digan que son oyentes de Visión Global y así a través de ese password podrán acceder y participar de ese curso. Londres, Gonzalo Cañete de Soto, como siempre, un verdadero placer. Muy buenas noches, suerte y mañana un extraordinario negocio. Gracias, Manuel, un placer. Hasta luego. Con Intereconomía Energía ahorrarás en tu factura.